suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Vamos a darle continuidad a lo de la semana anterior. Vulneración al debido proceso. Casos o cosas de la vida real, doctor Jaime Domínguez Ricaurte. Gracias, señor Vizcaya. Estaba un poco emocionado dando el editorial de hoy porque... No se le notó casi nada. No le faltó sino el viva, pero me parece bien. La personalidad hacia los hombres, ¿eh? Gracias, y hablar de uno no Vizcaya. significa que va a arrollar a todo, simplemente sentar un precedente como tal. Muchas gracias, señor Vizcaya. Vea, el caso que vamos a tratar hoy, que fue expuesto por nuestro invitado la semana pasada, en el programa pasado, el señor Daniel, es un caso que a mí me ha comprobado, y hicimos el ejercicio completo en toda la jurisdicción ordinaria y constitucional para comprobar cuál era la decisión Doctor, de la Corte, de las Cortes en este caso. para un oyente desprevenido, usted dijo que por toda la jurisdicción ordinaria, ¿eso qué es? La jurisdicción ordinaria es todo lo que hace ver los juzgados civiles, municipales, los juzgados del circuito, los tribunales superiores de cada ciudad o departamento, la Corte Suprema de Justicia en todas sus salas, la sala laboral, la sala civil, la sala penal. Hasta ahí es la jurisdicción ordinaria. La Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo de cierre de la jurisdicción ordinaria. Lo que diga la Corte, perdón, lo que digan ellos, ¿se cumple porque se cumple? Sí, cuando usted llega a un fallo, ya sea por apelación o por un recurso especial de casación a la Corte Suprema de Justicia, es la última palabra en esta. De manera simple, se cumple porque se cumple, no hay tutilla que valga. Excepto cuando cualquier decisión de esta sea de cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria. También hay excepciones. Claro, hay una excepción que es una excepción de violación de los derechos fundamentales de las personas y se cobija por una tutela contra decisión judicial. Eso es un mecanismo muy especial que lo que hace es que puede la Corte Constitucional revisar cualquier procedimiento de decisión tomada en la jurisdicción ordinaria, reformarlo, Doctor, modificarlo o cambiarlo. en idioma simple, se pisan la manguera a los bomberos, el juez puede ir en contra de lo que diga el gran magistrado de la última corte en Colombia. Es parte del debido proceso, ese es el parte del debido proceso que constitucionalmente debe cumplir cualquier proceso jurídico en Colombia. Acuérdese, señor Vizcaya, que además de la doble instancia que existe como norma constitucional para todos los procesos judiciales, como garantía de los derechos fundamentales de las personas, también existe una revisión, una validación si un procedimiento de un órgano judicial no está viciado por alguna irregularidad o es caprichoso, es una decisión caprichosa, Doctor, una decisión amañada. Me llama la atención y mi disco se devuelve atrás. Voy a colocarle un ejemplo. Franklin Gemar Chaparro está condenado por la Corte Suprema de Justicia. Dado el caso donde él sienta que ha sido atropellado, supuestamente no operó la tutela, puede haber alguien del mundo exterior, es decir, fuera de Colombia, que le dé una posibilidad para que revisen su proceso. Claro, señora, hay una sentencia internacional que son dos cortes, una de las Cortes de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son organismos transnacionales, digámoslo así. Y si fallan a favor de usted, tiene que cumplir. Claro, obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene, por ejemplo, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde usted presenta su caso cuando piensan que le violaron específicamente los derechos humanos, el debido proceso, y ellos analizan la situación y de la comisión considerar que es viable la demanda, presentan ellos mismos la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado miembro de ese convenio. ¿Qué tipo de personas son? ¿También abogados? Todos son abogados, obviamente, son 9 magistrados de muchos países
que hacen parte de diferentes países. De diferentes países. En este momento el único colombiano que estaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el honorable magistrado Ernesto Sierra Porto, que acabó de ser reemplazado por un nuevo magistrado. Ah, pero colombiano también. Colombiano. O sea, sí, nos sí. respetan el escaño. Sí, claro, se trata de un órgano compuesto por 9 magistrados y obviamente tiene que tener una representación. De 9 países en consecuencia. 9 países, claro que sí. Entonces no es la Corte Suprema de Justicia en Colombia última palabra. Hay un salvavidas que está fuera del país. Claro que sí, señor Vizcaya. En ese sentido tenemos que decir que aquí en Colombia, aunque la Corte Constitucional está en la cima de la pirámide jurídica, es la ley, la norma de normas, allí se establece un bloque de constitucionalidad donde todos los tratados internacionales acogidos por el Congreso de la República hacen parte de ese bloque de constitucionalidad y obligan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la jurisprudencia colombiana o la legislación colombiana debe ser ajustada a la norma internacional que está basada en una norma universal muy cercana al derecho natural, que es la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. ¿Qué es una ley natural, señor? ¿Eso qué significa? Ya no Porque yo conozco ley penal, ley civil, ley comercial, etcétera, etcétera. Ya lo mencionaba la doctora Natalia Cuellar en la píldora del conocimiento. La ley natural es aquella que surge de la naturaleza, surge de la misma condición humana. Le pregunto, ¿el derecho a la vida? El derecho a la vida. Es uno de ellos. Claro que sí. El derecho a pensar. A protestar. El derecho a protestar. A reclamar, a ir a la baranda judicial. Claro que sí. Y si necesitan abogado, ahí está usted. Gracias por la cuña, doctor, señor Vizcaya. Vuelve y metas en el tema con don Daniel porque el sábado pasado quedó represado. Bueno, ¿Iba usted en que ha pasado por todos los escaños de la justicia de nuestro país? Ha pasado por todos los escaños, es un tema que vamos a tratar acá y seguramente, como estamos viendo las cosas de aquí, si no obtenemos una justa respuesta, una justicia real para nuestro cliente, inmediatamente vamos a proceder a demandar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted considera tener la razón de su cliente? Absolutamente. No hay ninguna razón para pensar lo que no. Es un caso tan simple, un caso que cumple todas las características de un debido proceso, pero se lo han vulnerado el debido proceso por intereses de estar defendiendo los intereses de las entidades financieras. Es un caso que si lo juzgamos a través del silogismo y del razonamiento de Aristóteles, cualquier persona puede deducir que tenemos la razón. Voy a explicarle más o menos en qué consiste el caso y qué ha pasado. De don Daniel. De don Daniel. Don Daniel compró un apartamento que costaba 600 millones en la ciudad de Bogotá. Él directamente le pagó a los dueños del apartamento 300 millones de pesos. Y procedió a pedir un crédito en una entidad financiera reconocida del país. El asesor financiero le sugirió que tomara en la modalidad de crédito de leasing. Acuérdese que hay posibilidades en Colombia del crédito hipotecario y el crédito de leasing. ¿Y qué le dijo para que él aceptara tomar leasing? Pues que en esta modalidad le salía más barato el interés, que esta modalidad de crédito iba a tener ventajas tributarias y otra cantidad de argumentos. Pues el señor Daniel aceptó. Entonces le dieron instrucciones que hicieron una promesa de compra-venta con los vendedores o proveedores del inmueble, que les diera los 300 millones y que le cediera esa promesa de compra-venta a la entidad financiera y que escriturara esa compra, pero en ese momento le hicieron los documentos para que la propiedad, la titularidad del inmueble no quedara a nombre de él, sino quedara a nombre de la entidad financiera. Y si él le da a los dueños de la vivienda de la plata, ¿por qué el banco como tal se apropia? Pues eso es lo anormal, eso es lo ilógico, eso es lo ilegal en este caso.
porque lo legal sería... ¿Y lo tiene alguna prohibición a hacer ese mecanismo? Claro que sí, tiene prohibiciones en la norma. ¿Quién? ¿De quién es esa prohibición? La prohibición le impone el decreto 2555 del 2010, que es el decreto reglamentario de toda la actividad financiera en Colombia. En el artículo 2.28211 de este decreto dice: definición del arrendamiento financiero o leasing financiero. Entiéndase por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso, goce, a cambio de un pago de cánones que recibirá durante el plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. Óigase bien, en consecuencia, el bien deberá ser de propiedad del arrendador. Ahí está el veneno. Derecho de dominio que se conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Asimismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de la duración del contrato, generando la respectiva utilidad. ¿Qué dice esta norma? Que el arrendamiento financiero es un arrendamiento, no es una venta. Pero que si le están arrendando un bien, entonces. Pero si pagó. Le están arrendando su propio bien. Eso es lo que quería entender. Le están arrendando su propio bien. Sí, con el dinero de él mismo se están apropiando del bien. O sea, si usted paga el 50% del inmueble, ¿y por qué tiene que poner el bien a nombre de la entidad financiera? Es lo ilógico. Y no es Es lo que normalmente y tradicionalmente están haciendo las entidades financieras. ¿Y no es tradicional que yo le compro al banco y al final de que pague la deuda pase el bien a mi nombre? ¿No es sí, eso? Al final de que se acabe el contrato. Una escritura, se va a la notaría. Pero en este caso la propiedad del inmueble inicialmente queda a nombre de la entidad financiera, cuando la propiedad del inmueble debe quedar a nombre de la entidad financiera, pero es la entidad financiera la que debe pagarle el 100% del inmueble a los vendedores del inmueble, y no tiene que participar en esa transacción el arrendatario o el... En idioma simple, el banco coloca la plata y le cobra a usted, no el comprador coloca la plata y el banco aprovecha el crédito como tal. Exactamente, esa es la figura, porque mire usted, en el crédito hipotecario sucede eso. Sucede lo contrario. Yo sí pongo una cuota inicial, voy y compro el inmueble, lo pongo a nombre mío y lo hipoteco al banco. Pero acá en esta figura lo que están haciendo es: venga, vaya, cómprelo, págale una plata a los dueños del inmueble, póngalo a mí en nombre mío, yo se lo arriendo. ¿Qué pasa? Si usted no puede seguir pagando o tiene algún problema, la entidad financiera tiene todas las armas, todas las cláusulas del contrato dicen que puede vender ese inmueble por un precio que ellos quieran, que usted tiene que pagar todos los costos, todos los gastos, termina usted perdiendo todo lo que dio. En este caso, el señor Daniel tiene perdido 300 millones que le dio a los vendedores, y tiene perdido 72. Los costos de escrituración, más 72, como 20 millones, más 72. Más 72 de los arrendamientos. No le han devuelto un solo peso desde el 2017. ¿No hay ninguna superintendencia que regule eso en Colombia? Claro, obvio. ¿Quién? ¿Cuál? La superintendencia financiera es la entidad encargada de controlar, vigilar. ¿Controlar o defender al comprador como tal? Controlar y vigilar la actividad financiera en Colombia, regular a las actividades de la entidad financiera y proteger los derechos del consumidor financiero, que en este caso, por ser un contrato de adhesión, es la parte débil. ¿Qué es un contrato de adhesión? Que el cliente no puede poner ni refutar ninguna de las cláusulas del contrato, es lo que venga ahí en esa... Coloca las manos atrás y me voy. Sí, él tiene que adherirse
a las normas que pone Como el estampilla, banco. como estampilla en papel, de Sí. ahí no se suelta. Exactamente. Entonces, todas esas normas que vienen en los contratos son en contra absolutamente de los derechos del cliente. Entonces, la Superintendencia Financiera regula esta actividad, específicamente la de leasing. Y como usted es muy inquieto en el tema, ¿considera que en ese país hay miles y miles de casos o son muy esporádicos? Pues yo diría que por lo menos el 18-20% del crédito que existe en Colombia es por arrendamiento financiero. Y es más, las entidades financieras están tratando por todos los medios, con esas garantías que les da este tipo de contratos y esta forma de hacerlos y ejecutarlos, que todos los créditos de vivienda a largo plazo sean por leasing habitacional, porque ellos se sienten con todas las garantías para poder defender, digamos, sus intereses patrimoniales en contra del patrimonio de los clientes, como es el caso del señor Daniel, que está perdiendo más de 400 millones de pesos en esta operación. La otra orilla. Y hay quienes le hayan ganado pleitos a las entidades financieras. El tema, a las entidades financieras se le han ganado pleitos. Pero Particularmente le han ganado varios. Es difícil. Aquí en Colombia existe la conciencia que contra las entidades financieras no pelea nadie. Y ellos mismos hacen gala de eso. Se burlan de los consumidores financieros cuando alguien los demanda porque creen que tienen todos los contactos y todo el poder para aplastar a los consumidores financieros. Un consumidor. Y la Superintendencia Financiera, en vez de proteger al consumidor financiero, protegen a esos intereses. ¿un consumidor financiero es vital o no es vital para la banca de este país que Pues hace el ese tipo de servicio ventas? financiero es un servicio público de interés público de protección reforzada por el Estado según la Constitución en el artículo 335. Imagínese usted, Entonces, si no será interés para el desarrollo económico y por la vida jurídica de este país. entonces sí es vital. Es absolutamente vital. Y la historia lo ha demostrado. Además, esto ya, aquí se han generado históricamente crisis como la del UPAC, que fue una debacle para el consumidor financiero colombiano. Y le quiero decir, para precisar, la Superintendencia Financiera pide una norma que es ley para las entidades financieras y el servicio financiero en Colombia. Se llama la Circular Básica Jurídica de la entidad, de la Circular Básica Jurídica Financiera. Da recomendaciones. No, es norma, no son recomendaciones. Pórtese bien. Es norma, es una obligación. Actúe bien, señor banco. Actúa bien, señor banco, y le dice, en una de ellas dice, con el fin de asegurar el adecuado y estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 2.2111 y subsiguientes del decreto 2555 del 2010, el que les acabo de mencionar, los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento autorizadas a realizar este tipo de operaciones deben abstenerse de realizar las siguientes conductas. Oiga bien, cualquiera lo entiende, ¿no? Están diciendo acá prohibido hacer tal cosa. En el numeral 1.5 de este artículo de la Circular Básica Jurídica dice, oiga bien, óigase bien, permitir, promover o exigir. Tres verbos. ¿Ustedes qué entienden? Tres verbos. Permitir. ¿Qué es permitir? Dejar accionar. Dejar hacer. ¿Qué es promover? Oiga, haga. Ofertas. ¿Y qué es exigir? Usted tiene que hacer. Entonces dice, permitir, promover, exigir al cliente que pague parte del precio de la adquisición del bien a ser entregado en arrendamiento financiero al proveedor del bien. Es lo que le ha hecho daño a Eso Daniel. fue lo que hizo don Daniel, eso fue lo que le dejaron hacer, eso es lo que le promovieron hacer, eso fue lo que exigieron que hiciera. ¿Ese pleito cuánto puede durar? Pues las prestaciones derivadas del contrato de compra-venta deben predicarse únicamente entre la institución financiera y el proveedor del bien. ¿Qué significa esto? Está diciendo la Superintendencia Financiera. En la negociación de compra del inmueble, solamente debe participar la entidad financiera y los vendedores. El señor Daniel no tiene que hacer nada ahí.
¿Y qué fue lo que hizo? Que le permitieron y exigieron que pagara 300 millones directamente al proveedor del inmueble. Sigue la norma, excluyendo la copropiedad con el arrendatario sobre los activos o su contabilización por valor que no consulte el monte correspondiente al de su adquisición. ¿Esto qué significa? Que casi nadie lo entiende. Su contabilización por el valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisición. Que la contabilización del contrato de leasing debe ser por el mismo valor del precio de compra del inmueble. En este caso, el contrato de leasing fue por 300 millones, la compra del inmueble por 600. O sea, justicia en la compra. Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando compraron el inmueble con la escritura de compra del inmueble, registrado bajo el número 1772 del 13 de julio del 2017 en la Notaría Segunda del Circo de Bogotá, consta y dice que el precio de venta es de 598 millones, que la suma de 278 millones fue pagada directamente por el señor Daniel a Amparo Osorio, a Tiberio Sandoval y a otras dos personas más. Directamente dice la escritura. Bueno, ¿y por qué entonces el banco se adjudica de la propiedad? Y dice la escritura, el saldo es de 320 millones que la entidad financiera le pagará a los vendedores del inmueble con un crédito de leasing. Señora, acelere porque el tiempo se nos vino encima, doctor. Hasta ahí quiero dejar planteado el problema. En el próximo programa vamos a discutir y analizar qué pasó jurídicamente en el primera instancia, segunda instancia, Nos en la Corte. nos quedan unos segunditos. Un proceso, perdóneme, en idioma más simple, un chicharrón como eso, ¿cuántos años puede durar? Pues aquí este proceso, ese problema empezó en el 2017, fue demandado en el 2019, estamos en el 2024, a mitad del 2024, y está este momento en este proceso en una solicitud de nulidad de sentencia, la sentencia T044 del 2024 en la Corte Constitucional. De ahí, si la respuesta es negativa, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, creo que ese proceso puede terminar cuando Colombia haga el próximo Mundial de Fútbol. Pero hay que hacerlo, señor Vizcaya, para demostrar cómo funciona la justicia en este país, para demostrar cómo funciona la justicia en este país. Señor, 1:00 55 minutos en Colombia. Giovanni Castillo ha sonorizado. El abogado los escucha. Doctor, hasta luego. Buena tarde para todos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.